Dios los bendiga, hermanos y amados amigos que nos siguen y están pidiendo constantemente nuestros videos. Hemos estado, algunos días sin grabar. Necesitamos las oraciones de aquellos que son hermanos y que nos dé gracia y sabiduría. Estamos despertando conciencias para que por medio de la palabra, por medio de esta serie de los 10 mandamientos, estamos hablando de diferentes mandamientos, podamos entender en qué fallamos. Y realmente tenemos que entender, si fallamos en uno de sus mandamientos, cuando somos confrontados por la palabra, y uno de los mandamientos no lo llevamos, rompemos todos. Y no hay nadie en la humanidad que pueda cumplir los mandamientos de Dios. Por eso vino nuestro Señor Jesucristo, la solución al problema de la humanidad, del pecado. Él lo pagó en la cruz del Calvario. Vamos a hacer base bíblica en el Éxodo capítulo 20, versículo 2 y versículo 3. Y dice así la palabra, vamos a leerla en el nombre de Jesús. Dice, yo soy Jehová, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Amén. Ahora, en el primer versículo dice cosas interesantes. Dice, yo soy Jehová tu Dios. Y todo Jehová tu Dios, Yahweh tu Dios. Dice que te saqué de Egipto, de la casa de servidumbre. Te saqué de un lugar donde eras esclavo. Ahora, nosotros contextualizando a este tiempo, nosotros tenemos que entender que Egipto simboliza la sociedad que le da la espalda a Dios, que no tiene nada que ver con Dios, que no quiere saber nada con Dios. De ahí, aquellos que se han arrepentido y se han convertido por medio del arrepentimiento, han entendido que son pecadores y se han arrepentido y Dios ha perdonado todos sus pecados, tenemos que recordar que Dios nos sacó de la esclavitud de la sociedad que no quiere saber nada con Dios. Que tiene estándares que no son los de Dios, no son estándares santos. Santo quiere decir apartado para Dios. Y cuando uno se arrepiente y se convierte a Dios, nos volvemos a Él y nos santificamos. O sea, Él nos aparta para Él. ¿Para qué? Para que nosotros podamos obtener sabiduría de Él para llevar con excelencia un mensaje preciso para aquellos que lo necesitan. Porque nosotros recordamos de dónde Dios nos sacó. Éramos igual. Ahora tomamos la decisión de vivir para Él. Es una decisión amar a Dios, es una decisión amar, es una decisión pecar. Aquel que decide no pecar, ¿se puede vivir sin pecar? Por supuesto que sí. El Señor Jesucristo lo hizo. Es una decisión. No queremos saber nada con el pecado. Por supuesto que muchas veces vienen contra nosotros esos dardos, pero los repelemos en el nombre del Señor. Somos perfectos, vamos camino a la perfección. El Señor nos perfecciona desde una plataforma de santidad todos los días para que nosotros podamos ser santos. Por eso pedimos oración para que podamos seguir predicando la palabra de Dios, como está escrita en la palabra. Predicamos al Cristo de la Biblia, y somos bíblicos, cristianos bíblicos, porque predicamos la palabra de Dios. No predicamos otra cosa. No nos predicamos a nosotros mismos. Predicamos a Cristo y a Cristo crucificado, que es suficiente para perdonar los pecados. Y el versículo 3 dice, vamos ahí, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y usted me puede decir, pero yo no adoro ninguna estatua. Yo no soy idólatra. Vamos a ver si no somos idólatras. Bien, si todo lo que exceda la estatura de Dios, o sea, todo lo que pongamos primero que Dios, es un ídolo. Ahora, contextualizando en este tiempo, ¿qué puede ser un ídolo? Ahora, ¿cómo podemos hacernos un Dios ajeno? Vamos a ver. Por ejemplo, muchos se hacen un Dios ajeno cuando dicen, determinadamente, Dios me comprende, me entiende, viven en pecado, lo que es decir, practicar el pecado, y dice que la palabra de Dios, dice, no lo digo yo, lo puede buscar en Juan, en primera carta de Juan,
primera epístola del apóstol Juan, dice, el que practica el pecado es del diablo. ¿Entendió? Eso es lo que dice la palabra. Entonces, si yo constantemente practico el pecado, caigo en el mismo pecado, caigo en el mismo, y no decido arreglar las cosas con Dios, y encima digo, que Dios me entiende, y en el día del juicio, no, hermano, el juicio es ahora, el día de salvación es hoy, el día de arrepentimiento es hoy. Nadie entrará, por eso dice la palabra, seguir la paz con todo y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. No vamos a ver al Señor si hay pecado en nuestra vida. Aunque digas que Dios te comprende y te entiende y te va a perdonar. Por supuesto que te va a perdonar, pero no cuando vos quieras. Te tenés que arrepentir hoy. Hoy es el día de salvación. Y si piensas diferente, te estás haciendo un Dios a tu imagen y semejanza. Por tanto, eres un idólatra. Ahora, ¿cómo podemos ser idólatras también en este tiempo? Bueno, si nos pasamos encima de las redes sociales y excedemos el tiempo, constantemente estamos ahí clavados en las redes sociales. Las redes sociales son ídolos, se pueden transformar en ídolos. Pueden captarte de tal manera, dejarte afuera de la voluntad de Dios por tu propia voluntad, porque si estás constantemente con las redes sociales son buenas, por supuesto que son buenas para nosotros los cristianos para expresar la palabra de Dios, pero para ver otras cosas, como por ejemplo, personas que son muy santas 2 horas en un lugar, porque van a reunirse en un lugar, y es lo que pasa muchas veces. Y usted me puede decir, pero me está juzgando. No, estoy emitiendo justo juicio. ¿Sabe quién determina los juicios? O sea, quién impone la sentencia es Dios. Nosotros no. Nosotros lo que hablamos es justo juicio. O sea, amamos a las personas y le estamos diciendo, si te comportas así, determinadamente, no vas a ir a la presencia de Dios. Porque eso lo hemos entendido nosotros. Ahora, por ejemplo, si yo voy a un lugar a congregarme, voy a un lugar y soy 2 horas santo por semana, y después cuando voy a mi casa, agarro las redes sociales y consumo pornografía, eso es un ídolo. Y un ídolo de tal manera que es peor que una droga. No solamente te va a destruir, te va a sacar de la voluntad de Dios, y aunque constantemente te arrepientas, ahí sí vas a estar practicando el pecado, y te va a estar consumiendo el pecado, y Dios te va a dejar de lado. Y vuelvo a repetir, vos podés decir que yo te estoy juzgando. No te estoy juzgando, te estoy amando, porque es la verdad de muchos. Es la verdad de muchos. Y la pornografía está destruyendo a muchos. Es peor que una droga, es peor que una enfermedad terminal. Es terrible esa cuestión. Y se transforma en idolatría. Y la idolatría es otro Dios. No es el Dios verdadero. Y dice el Señor, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Aquellos que tienen un evangelio diferente, aquellos que creen que la salvación no se pierde, porque hay muchos que creen que la salvación no se pierde. No es lo que dice la palabra de Dios. Dice que tenemos que cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Es lo que dice la palabra. O sea, todos los días. Y también dice la palabra para que no se borre nuestro nombre del libro de la vida. Eso es lo que dice la palabra. Hebreos dice que debemos cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Lo otro diferente, otro evangelio, y creer, idolatrar a personas, a líderes, a pastores, póngale el nombre que quiera, a parientes, ponerlo encima de Dios, todo eso es idolatría. Y realmente en esto hay que pensar y hay que meditar mucho, porque si estamos rompiendo este mandamiento, los rompimos todos. Y con Dios no tenemos nada que ver. Dios te bendiga, tenemos que meditar en esto. Dios te bendiga mucho.